tardes, profesor. Buenas tardes, Joaquín. Hola. Hola, Mariana. Hola, profesor. Hola, Mesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, Grecia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te escucho. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas Bien. tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Qué saben del otro cuarto, ah? No sé, profesor. ¿Qué saben del otro cuarto? ¿Cómo están? ¿Todos bien? No, nada. De la promoción, como no, yo no enseño a quinto, no sé nada de la promoción. Buenas tardes, profe. Buenas, Maite, ¿cómo estás? Profe, el otro cuarto, ahora que me acuerdo, mi hermano ha hecho un trabajo reciclable. Como un chanchito. Han hecho reciclable, algo así. Y creo que lo tienen que vender. O sea, han hecho como un video para que lo puedan vender. Muy bien, muy bien. Me pasas una foto, a ver si está bueno el chancho, me lo compro. Ya, profe. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a empezar con la oración mientras que sus compañeros se van conectando. Y así vamos ganando un minutito, ¿ya? Ahí nomás en su sitio, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración por nuestras familias, sobre todo, para que les vaya bien, por la salud también de todo nuestro país, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos siempre por nuestras familias, protégela, Señor, de todo mal. Te pedimos también por las personas más necesitadas del Perú y del mundo. Ayúdalos en estos momentos difíciles. También te pedimos por nuestros gobernantes para que tengan la sabiduría de tomar las mejores decisiones que nos afecten a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, he estado revisando entrega de trabajos. Voy a ponerme mi nombre, César. Y acá tengo justamente los trabajos que me han estado enviando. Todo bastante bien en realidad, ¿no? Creo son chicos bastante cumplidos, ¿no? Solamente tengo pocos, 3 alumnitos nomás que me deben algunas cosas. Entonces, si tienes por ahí algo que debes de entregar, por favor, trata de ir entregando poco a poco, porque después cada semana se va aumentando los trabajos, así que trata de no olvidarte, ¿no? De enviarlo, por favor, tus trabajos, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir con nuestras exposiciones que nos toca para el día de hoy. El día de hoy le toca a sus compañeros Villalobos, sus compañeros Cabañas y el Aldini Castro, ¿no? Bien, entre los 4 que he mencionado, ¿algún voluntario que quiera comenzar? ¿No? Villalobos, ¿estás listo? Muy bien, entonces comenzamos contigo mientras sus compañeros se van ingresando, ¿ya? Ok. Para compartir pantalla, por favor, profesor. Puedes compartir, no te preocupes. Ya, gracias. No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, disculpa. Entonces vamos a chequear esto. Opciones de compartir.
Ya, ahora sí. Sí, sí. Ya. Verdad, le envié mi PPT por si web, porque Ya. envió un mensaje pidiendo que enviemos los PPTs. Sí, sí, sí. Todos los PPTs que trabajen los envían, por favor, ¿ya? Ya. Y me avisa, por favor. Puedes comenzar. Ya. Entonces, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta canción le voy a hablar sobre las corrientes marinas en el mundo y en el Perú. Para comenzar hablando de las corrientes marinas, hay que hablar sobre su concepto. Una corriente oceánica o marina es un movimiento de traslación continuado y permanente de una masa de agua determinada en los océanos, y en menor grado de los mares más extensos. La circulación de las corrientes se define por su rumbo y velocidad o intensidad. Podemos ver en la imagen de acá la variedad de corrientes que existen alrededor del mundo. Ya. Origen y clasificación. Existen 3 tipos de corrientes marinas, y estas son sus 3 causas principales. Las corrientes de deriva, causadas por el viento. Las corrientes de densidad, causadas por cambios de densidad producidos por las variantes de temperatura y salinidad. Corrientes de gradientes, causadas por la diferencia de presión entre 2 áreas. Estas 3 imágenes las voy a explicar continuando mi presentación. Así que comencemos a explicar detenidamente cada clasificación. La corriente de deriva. La dirección de una corriente no es la misma que la del viento, debido a que produce la fuerza de rotación de la Tierra, que la desvía a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Sabemos que la fuerza de Coriolis, que es la fuerza de la capa de ozono, es mayor en las altitudes altas y latitudes bajas y más efectiva sobre las aguas profundas. Acá podemos ver en la imagen a la derecha cómo el viento influye en la corriente del mar. La corriente de densidad. Se producen cuando las aguas de los océanos en latitudes altas, es decir, muy frías, son impulsadas hacia latitudes más meridionales por los vientos reinales. Al llegar a áreas con agua más cálidas, menos densas, se hunden, dando lugar a desplazamientos verticales que al mismo tiempo originan las corrientes horizontales. Acá podemos ver cómo dice el agua caliente y el agua fría por abajo, o sea, el agua caliente como que traslada de la parte superior hacia la inferior, creando una corriente de agua. Y Esa finalizando debe la ser, corriente, la corriente del niño debe ser esa de ahí, ¿no? Porque, voy a explicar más adelante respecto a las corrientes del Perú. ya, dale, dale. Ya, y finalmente la corriente gradiente. Es el movimiento horizontal que se produce como consecuencia de las mareas, siendo por lo tanto un movimiento periódico y alternativo. Sus efectos se notan específicamente en áreas más o menos costeras. Y acá en la imagen, un poco complicado de entenderlo, pero esta es una de las causas más complicadas. Y otra imagen acá en la parte inferior, donde muestra más a detalle las diferentes corrientes que existen alrededor del mundo. No puedo explicar todas las corrientes ya que es un gran número, pero voy a explicar las del Perú. En el Perú tenemos 5 corrientes. Joaquín, antes de que empieces con eso, tengo una pregunta. Regresa a la anterior. Es con relación a las Sí, mareas. las mareas. Ujú. Las mareas yo había tenido entendido de que son un fenómeno que se produce pues cuando hay retirada del mar en el día y en la noche la marea agarra y sube, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a la playa en la noche, pues ya buena parte de lo que es playa pues está cubierto por el mar, ¿no? Y en la mañana poco a poco se va retirando. ¿Por qué se produce eso? ¿Qué tiene que ver el día y la noche con la marea? Por la luna. Por la luna. Sí, por la luna. La luna influye en la gravedad del planeta. Bueno, no sé muy a detalle esto, pero sí conozco que la luna influye bastante en lo que viene siendo el nivel del mar. Sí, muy bien. Tiene que ver con, pues, la fuerza gravitatoria de la luna. Muy bien. El día y la Exactamente. noche. Dale, dale, sigue. Ok, y finalmente con las corrientes del Perú. Comencemos con la corriente de Humboldt, súper conocida. Se desplaza paralela a la costa de sur a norte, se caracteriza por sus bajas temperaturas que en promedio están entre los 13 y 14 grados en invierno. Como usted dijo hace un rato, esta podría ser una corriente de densidad.
Ya. Acá podemos ver en el gráfico, sí se puede diferenciar fácilmente cuál es cada corriente. La corriente oceánica se desplaza al oeste de la anterior y llega hasta unos 700 metros de profundidad. Sus aguas son más cálidas por encima de los 21 centígrados. La contracorriente del Perú se desplaza en sentido contrario, norte-sur, de las dos anteriores por debajo de ellas. Es la responsable principal del afloramiento de las aguas profundas y se manifiesta en los 40 y 400 metros de profundidad. La corriente submarina o superficial del Perú se manifiesta entre los 100 y 200 metros de profundidad y se desplaza en dirección norte-sur muy pegada a la costa. Y finalmente la corriente del Niño, denominada así porque se manifiesta a partir de la Navidad. Es parte de la contracorriente ecuatorial de aguas cálidas que al llegar frente a las... Ay, se me cortó esa parte, disculpe, profesor. Se cortó la parte de acá. Bueno, la corriente del Niño. Y la bibliografía final. Bien. Gracias. Las corrientes que has mencionado, pues, ¿han sido afectadas de alguna manera por el cambio climático? Absolutamente sí, debido a que varias de estas varían debido a la temperatura del mar. Y como tenemos conocimiento que la temperatura del planeta ha ido en aumento, estas se han ido alterando al paso de los años. ¿Qué pasa si una corriente se altera? Se Vamos a tomar que la corriente fría se deja de ser fría y se vuelve cálida. ¿Qué podría pasar? pues puede o desaparecer o puede cambiar de rumbo. Esas dos cosas podrían pasar. Depende de las características que tiene inicialmente la corriente. Ya, una corriente trae una... A ver, ya, dime, Diego. Si es que por ejemplo, una corriente que llega a cambiar el transcurso de su temperatura, va a afectar el ecosistema, ya que la cadena trófica que existe está adecuada para convivir a una temperatura adecuada, tanto como se ve que la corriente de Humboldt es fría, mayormente todos los que van a habitar ahí que están adaptados para soportar ese tipo de temperatura y no una temperatura caliente. Y si hablamos de un cambio de temperatura, vendría a ser la destrucción masiva y podría traer bastante consecuencias y podría también ayudar y traer desastres naturales. Bien, serían principalmente las consecuencias ecológicas, ¿no? Hay especies que conviven con ese tipo de clima, con temperaturas, ¿no? Y basta que tú le cambies un grado, pues tú no puedes diferenciar, pues, si ahorita hay 18 o 19 grados, porque nuestro cuerpo es de aclimatarse. Una de las características del ser humano, te cuento, es esta facilidad de que tiene de aclimatarse a donde está, ¿no? Solemos nosotros, en lugares fríos o cálidos, el cuerpo se acostumbra, pero hay otras especies animales que no tienen estas características. Tú le cambias un grado de temperatura y ellos lo resienten bastante, y si se altera todo su sistema, ¿no? Y finalmente terminan pues desapareciendo, ¿no? Esto es lo que ha pasado con las mariposas. Y las mariposas pues es una especie de la que yo siempre me voy a referir porque pues es una de estas especies que ha sentido con más fuerza el cambio climático, ¿no? Prácticamente han desaparecido en muchos lugares, no solamente acá en Perú, sino en muchas partes del mundo. Los lugares que mantienen microclimas como las selvas, o como, qué sé yo, los páramos, ¿no? Que mantienen, pues, por la vegetación que hay, mantienen un microclima, ¿no? Han podido albergar, pues, a estas especies. Pero los lugares como ciudades donde no albergamos microclimas, los edificios no cortan, pues, el aire ni nada por el estilo, ¿no? Son fríos, ¿no? Pues las ciudades han desaparecido, estos animales de verdad, pues, no han podido adaptarse, ¿no? Y es una gran pena, ¿no? Entonces, muchas gracias, Joaquín. Está muy bien. Corrientes marinas, ¿ya? Ahora vamos a continuar con su compañero Cabañas. Cabañas, ¿estás listo ya para empezar? Sí, profe. Listo, muy bien. Ya puedes poner tu presentación, ¿ya? Bien, su compañero Cabañas nos va a hablar de las tormentas.
¿Profe se ve o no? Sí, claro. Ya, buenos días, buenos días compañeros y profesor. En esta ocasión les voy a explicar sobre, bueno, les voy a contar, bueno, les voy a brindar información sobre las tormentas. Ya, primero que todo, ¿qué es una tormenta? Una tormenta es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la coexistencia próxima de dos o más masas de aire de diferente temperatura, aire frío y aire caliente. Las tormentas se producen cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta presión que lo rodea. Esta combinación de fuerzas opuestas pueden crear vientos y resultar en la formación de nubes de tormenta. Sin embargo, los científicos definen a las tormentas simplemente como aquellas nubes capaces de producir truenos o rayos estruendosos. Tipos de tormentas. Existen 4 tipos de tormentas. Bueno, esas son las 4 principales y las más frecuentes. La tormenta tropical es un fenómeno meteorológico que parte de la evolución de un ciclón tropical. En tanto, se está en condiciones de hablar de una tormenta de ese tipo cuando la velocidad promedio del viento durante el transcurso de un minuto alcanza cifras dentro del rango desde los 63 hasta los 118 km por hora. Tormenta eléctrica. Se generan a partir de la presencia de ciertas nubes llamadas cumulonimbus, que se forman generalmente a corto o mediana distancia de la Tierra y son de intensa condensación. Estas nubes son particulares porque contienen en diversos sectores internos distintas cargas eléctricas. Como resultado, suelen producirse corrientes eléctricas dentro de la misma nube o con otra nube vecina, o incluso entre la parte superior de una nube cargada negativamente y la Tierra. A ver, Cabañas, ¿en qué lugares, por ejemplo, regresa por favor una? ¿En qué lugares podría yo encontrar una tormenta tropical? Esta pregunta va para cualquiera, por favor, pero primero Cabañas. En los lugares de la selva más o menos, porque son tropicales, y más que todo hay gente que también los confunde con los ciclones tropicales, En el, que ocurren y con los ciclones tropicales, que es algo similar. en Que el ocurre, Caribe, ¿no? En el Caribe he escuchado que hay tormentas tropicales así, pues muy intensas, ¿no? Sobre todo en el Caribe, ¿no? Y la tormenta eléctrica, ¿dónde puedo encontrar tormentas eléctricas? eh, En en Lima no países hay, ¿no? como, no, en Lima no, pero hay en la sierra, creo que hay tormentas, pero que no son tan intensas, pero de vez en cuando lanzan algún que otro rayo o trueno. ¿Sí? También en los mismos lugares donde hay tormenta tropical, también hay tormentas eléctricas. Te cuento que en Venezuela existe un lugar, creo que es el lago de Maracaibo, famoso lago de Venezuela, donde existe la tormenta tropical más grande del planeta. ¿Sabes cuántos rayos caen en el transcurso de una semana en esta tormenta tropical? Caen alrededor de 5.000 rayos, imagínate. O sea, es un espectáculo aterrador, ¿no? Eso se da solamente en Venezuela. Hay otros lugares del mundo también que tienen tormentas eléctricas, como en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, pues, es famosa también por sus tormentas eléctricas. Los techos en las casas tienen pararrayos. En Inglaterra también, ¿no? Este pararrayo agarra y simplemente es como una antena que ¡pum! Cae el rayo ahí y la carga eléctrica pues pasa por un cable que lo tira pues a un pozo de electricidad, ¿no? Hay lugares, pues hay ciudades donde hay tormentas eléctricas, ¿no? Sigue, por favor, disculpa. Luego están las tormentas de granizo. Son un desastre natural donde la tormenta produce grandes cantidades de granizo que dañan la zona donde caen. Los granizos son pedazos de hielo. Las tormentas de granizo son especialmente devastadoras en granjas y campos de cultivo, matando ganado, arruinando cosechas y dañando equipos sensibles. Y finalmente, la tormenta de arena. Son poco comunes en algunos países. Sin embargo, son grandes fenómenos que causan desastres de enormes categorías en países que cuentan con gran variedad de desiertos y suelos. ¿En dónde puedo encontrar, en qué lugares puedo encontrar una tormenta de granizo? En países como Estados Unidos, en los que hay nieve en algunas épocas del año, las tormentas pueden traer granizo de un gran tamaño que pueden hasta destruir construcciones, autos, de todo. En Perú también, ¿ah? En Perú también, sin irme muy lejos nomás, en Junín, en La Oroya, ¿no? Te cuento que una vez estuve ahí y pues cayó una tormenta de granizo y dije, a ver, voy a ver,
No salí y ¡pum! Me cayó un hielo en la cabeza, te lo juro que yo pensé que era una piedra, ¿no? O sea, es terrible el granizo, suena, es como un cubito de hielo que te cae a toda velocidad. No es bien feo el granizo, ¿no? Cuando cae en una granja o animales, obviamente pues se muere pues el animal, ¿no? A puro golpe, ¿no? Es horrible. Tormentas de arena, ¿dónde encuentro una tormenta de arena? Eso en las En películas, países ¿no? con desiertos, sí. Claro, ¿no? Con muchos desiertos, ahí suelen ocurrir mayormente, Una ciudad por la famosa por cantidad de su arena. tormenta es Dubái, por su tormenta de arena, ¿no? O sea, ha salido en muchas películas también, ¿no? Es horrible. Mira, la ciudad está condicionada a la tormenta de arena. Ya saben, cuando viene la tormenta, todos se meten a su, pum, 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 cierran todos sus casas y simplemente esperan a que pase, ¿no? Sigue, por favor. Ya, bueno, los efectos del cambio climático. Los seres humanos a diario realizan acciones que emiten gases de efecto invernadero en grandes cantidades. Esto lleva al cambio climático. Este influye en el comportamiento de las tormentas al cambiar sus patrones, debido a la gran cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que a la vez provoca un incremento en la temperatura de los océanos. El agua por el calor se evapora y hace que las tormentas se intensifiquen. Además, esto puede conducir a crear otros fenómenos climatológicos como los huracanes. Ujú. Aquí hay una imagen de la formación de una tormenta. Como ven, la tormenta a veces está formando, se ve todo oscuro, se ve muy diferente a las demás tormentas que las rodean. Y aquí están los 4 tipos de tormentas. La primera es una tormenta eléctrica, la segunda es una tormenta tropical, la tercera es una tormenta de granizo, ya que ahí se puede ver el granizo en el césped. Y la cuarta, aunque no parezca real, sí es una tormenta de arena, es una tormenta inmensa de arena, es muy grande. Sí, 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 así Eh, son estas tormentas, son bien monstruosas, ¿no? Parecieran, pues, no sé qué cosas, salidas de ciencia ficción. Entonces, acá en Perú no tenemos tormentas, en Lima pues nosotros somos unos ignorantes de esto, porque no tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Cuando es invierno, por ejemplo, ahorita estamos en la temporada más fría de la ciudad de Lima, en la peor época del año. Y mira, pues, o sea, tú puedes estar hasta con polo paseándote en tu casa, ¿no? Porque no hace tanto frío, hace un poquito nomás, estamos creo que a 18 grados, ¿no? Pero en otras partes del mundo los climas son extremos, ¿no? Cuando hay tormentas, sale volando todo, pues vientos huracanados de 100 kilómetros por hora. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? Puede levantar en peso a una persona. ¿Cuánto pesas tú, mi estimado niño Cabañas? yo, no sé, 60 y algo, profe, creo. Claro, pues, ¿no? Sobrado, un viento de 100 kilómetros por hora, pues sobrado te puede levantar en peso y tirar así, sacar por el aire, ¿no? Es demasiado fuerte, ¿no? Sigue, por favor. Ya. Aquí hay una tabla de una estadística de las temperaturas globales y el CO2 desde 1880 hasta 2016. Como podemos ver, en un inicio la temperatura sube y baja como en una línea recta, manteniéndose siempre en un límite, como es algo natural. Sin embargo, ya llegando hasta más o menos los 2000, la temperatura subió bruscamente y bajó, pero a partir de ahí la temperatura empezó a subir y bajar menos, a la vez que también la cantidad de CO2 iba subiendo, hasta llegar hasta 2016 que la temperatura llegó a aumentar un 1,2 grados centígrados y la concentración de CO2 estaba en 400 partes por millón. Aquí hay una imagen sobre una predicción del calentamiento global en el año 2070 y, bueno, entre los años 2070 y 2100. En primer lugar, podemos ver que los océanos aumentarían más o menos entre 2, 3 o hasta 4 grados centígrados. Y en los polos norte y sur se ve mayormente el gran aumento de temperatura que podría llegar a suceder. Y en los países como, bueno, en los continentes de Norteamérica, la temperatura también llegaría a aumentar hasta 5 grados. En África, en Europa, en Oceanía y en Asia, de igual manera, 4 o 5 grados. Pero lo que preocupa es que en Sudamérica, que es el continente en el que vivimos, la temperatura llegaría hasta 8 grados más de lo que ya está ahorita. Y eso sería devastador para las futuras generaciones. Sí, pues lamentablemente las cosas no van bien, pues, ¿no? Y bueno, ¿por qué se les llama a algunas tormentas asesinas? Eh, el calentamiento global hace que las tormentas puedan llegar a ser extremadamente graves, así como su número.
las personas no estamos preparadas para más tormentas en menos tiempo, por lo que la cantidad de vidas perdidas serán más. Eh, la cantidad de tormentas podrían aumentar en muy poco tiempo. En sí hay una estadística en la que revela que en América Latina, Perú es el tercer país con más muertes por tormentas. Y América Latina tiene 17 veces más muertes por tormentas que Europa. Y bueno, en conclusión, está claro que el incremento de temperatura es directamente proporcional a los gases de efecto invernadero. Debemos dejar de creer que todo se debe a un ciclo natural. Los humanos estamos volviendo nuestro planeta en un lugar peligroso lleno de desastres. No podremos evitar estos fenómenos, pero sí podremos aligerar su intensidad y constancia para que nosotros los humanos no nos veamos afectados. Gracias. Muy bien, gracias Juan José. Pues bastante claro, pues esto de las tormentas, ¿no? Eh, ayer estaba conversando justamente con un salón de tercero y estamos revisando pues los logros del siglo XX, pues y es cierto que en el siglo XX, desde 1900 hasta el año 2000, pues han habido grandes logros tecnológicos, ¿no? Es un siglo muy importante de logros tecnológicos, pero también es un siglo donde lamentablemente pues se ha creado un estilo de vida pues que atenta contra las futuras generaciones. Ustedes, por ejemplo, son del siglo XXI, yo nací en el siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX, pero ustedes todos nacieron en el siglo XXI, son habitantes del siglo XXI, ¿no? A veces suena un poco repetitivo decirle a los estudiantes, tú eres el futuro, ¿no? O tú vas a decidir, pues, cómo vas a vivir en tu futuro, pero en realidad así es, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener claro que el siglo XXI ya no va a depender mucho de nosotros, los que fuimos del siglo pasado, sino los de las generaciones siguientes, ¿no? Saber, evaluar, ¿no? Si este siglo XXI va a poder heredar un mejor siglo a las siguientes generaciones, ¿no? Muy bien, creo que todavía estamos con tiempo. A ver, Calvo, ¿está? Sí, profe. Hola, ¿estás lista, Calvo? Sí. Muy bien, ya te vamos a escuchar entonces, ¿no? Su compañera Calvo nos va a hablar de las sequías. Ya. Las sequías. Una sequía es considerada como una anomalía climatológica en la que la disponibilidad del agua está por debajo de lo habitual de una determinada área geográfica, no siendo el agua suficiente para abastecer a los seres vivos de su entorno. Causas. La principal causa de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones. Este fenómeno se denomina sequía meteorológica y, si perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural del agua y las demandas naturales de agua. En casos extremos se puede llegar a la aridez. Consecuencias. Las consecuencias más comunes de la sequía incluyen la disminución de la producción agrícola y de la capacidad de carga del ganado, la malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas, hambruna debido a la pérdida de los cultivos alimentarios y, en el caso de las personas, también la migración masiva, resultando en un gran número de desplazados internos y refugiados, aunque también causa la muerte a los animales que viven en esas áreas. En el Perú, acá se puede observar un mapa con las zonas donde hay sequías, ya sea por temporada o de forma permanente. ¿Cuál es la zona, disculpe, cuál es la zona de sequía? La más amarilla. La amarilla. Ya. Que pues, en realidad se puede ver que es prácticamente toda la costa, por el clima también, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, algunos expertos apuntan a una mejor planificación y utilización del agua, no desperdiciando ni dejando los caños abiertos. También utilizar sistemas de regadíos que permitan una mejor utilización del agua y evitar quemar árboles o vegetación, ya que dejan el terreno seco y a veces es casi imposible de hacer que vuelvan a crecer las plantas en esos lugares. Muy bien. El problema de las sequías, pues básicamente, ¿por qué se produce? En causa. Por la falta de agua o simplemente, en algunas veces es por el clima ya del lugar, porque en algunos desiertos hace tanto calor que no hay una gran cantidad de agua para poder sobrevivir en esos lugares. Por ejemplo, en la costa del Perú, lo que has mencionado es de que es una zona vulnerable,
para las sequías, ¿no? Todos sabemos de que si es que no hubiera caños, no habría de dónde sacar agua. Imagínate que cuando hubo problemas con el fenómeno del Niño, 2017 creo que fue, 2018, por ahí. Entonces, hubieron lugares donde no hubo agua, creo que por 2 días, ¿no? En varias zonas, ¿no? La ciudad lo sintió rapidísimo, solamente habían pasado 2 días o 3 días, creo, ¿no? ¿Alguno de ustedes tuvo problema con el agua? ¿Se acuerda? ¿O no tuvieron ningún problema con el agua? Yo no tuve problemas con el agua porque yo vivo en un lugar donde, geográficamente hablando, es como una caída, o sea, hay un lugar como en caída, entonces, donde yo vivo justamente es en esa caída, y siempre había presión de agua, ¿no? Por el efecto de la gravedad, pues, ¿no? Porque había una zona alta y una zona más baja. Por eso no tuve, por más bien, los que vivían en la zona alta siempre venían a sacar agua. Entonces, por ellos sí tuvieron problemas. Entonces, si no hay una planificación para llevar agua, pues, a estos lugares, la tierra queda así. Miren esta tierra que ha puesto en su dibujo su compañera. ¿Puedes hablarnos un poquito de esta tierra de acá, que está toda cuarteada? Si yo le echo agua, ¿ya se arregla o ya no se arregla? Ya, ahora sí, profesor. Lo que pasa es que en algunos lugares creo que se utiliza también este tipo de tierra, me parece, también por la salinización, creo, para el uso de la sal, ¿no? Porque ya es tierra seca, pero les soy sincera, esas imágenes yo las saqué en internet y no sé dónde están. Ya, no te preocupes, ¿no? Ya, cuando vemos un tipo de tierra que tiene esta forma de acá, pues lamentablemente, pues es una tierra que se ha resecado mucho, ¿no? Muchos de los nutrientes que tiene la tierra son bacterias, te cuento. Las bacterias son seres vivos, ¿no? Y son seres que conviven con las plantas. Profe, ¿cómo que conviven? Sí, o sea, las plantas necesitan estas bacterias para poder vivir. Como esta tierra se ha resecado totalmente, las bacterias que vivían en esta tierra ya estiraron la pata, están en el cielo de las bacterias. Entonces, yo por más que le eche agua a esta tierra, tendría que hacer, como su compañera ha dicho, un proceso de fertilización de la tierra, tendría que hacer un proceso de sacarle la sal, porque cuando algo se seca también, las sales que tiene la tierra, pues esto tampoco ayuda para el crecimiento de plantas. O sea, tendría que hacer un trabajo muy, muy costoso para recuperar estas tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un gran problema. Prácticamente están prácticamente estropeadas para siempre. Entonces, el problema de las sequías es gravísimo. En Perú no lo sentimos tanto porque nosotros tenemos, pues, fuentes de agua natural muy importantes. Solamente en Perú existen más de 1.500 ríos, la mayoría en la selva, 1.000 en la selva, y así en la costa hay algo de 50, casi 60 ríos, y en la sierra están los demás. Pero, por ejemplo, continentes como África, solamente todo el continente africano tiene algo de 700 ríos. O sea, la mitad de ríos del Perú, para todo el continente africano. Imagínate cuál es el problema de agua que deben de tener ellos. Mientras que nosotros pues la tiramos al jardín, pues ellos no tienen, sus suelos están malogrando totalmente, pues las consecuencias que ha mencionado su compañera, que son las migraciones y todo esto, pues van a ser más comunes cada vez más. ¿Ya? Gracias, Geraldine. Muy bien, hemos escuchado a sus 3 compañeros. Está su compañera Castro, creo que no está. Antonella, ¿estás ahí? Creo que no, ¿no? ¿Está Antonella? No está, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, tenemos todavía 4 minutitos. Entonces, vamos a recordar un poquito esto de las consecuencias del clima en nuestro país. Que está muy, muy relacionado a lo que acabamos de ver hace un rato.
ahí está la vaca. Qué increíble. Miren, esta es la que viene la vaca, 2 vacas. Lamentablemente estas son las consecuencias de los problemas con las corrientes marinas. Estas son las consecuencias de la desertificación y las sequías. Al mal control que se tiene sobre el agua también. En nuestro país lo hemos visto en vivo y en directo, la mala planificación que se tiene. A pesar de que pasó todo esto en el año 2007, creo que fue 2007, no se ha hecho casi nada para tratar de reparar esto. Así que dentro de unos años vamos a volver a ver el mismo espectáculo. El nombre del niño es algo que llega al Perú casi después de 8 años. La última vez fue hace 12 años, ahora se adelantó a 8 años. Oh, se lo llevó Chanchito. Cada vez van a ser más. Puta madre. Ahí está sacando otro chanchito por allá. Robert, tiene que llamar a la ayuda. Bien, creo que todos recordamos esas imágenes, ¿no? Son muy imborrables, de verdad, ¿no? Esa pobre mujer que pues se salvó de la vida, pues casi de milagro, ¿no? Siendo arrastrada por un río, por un huaico muy feo, ¿no? Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Para la siguiente semana, por favor, sus compañeros Chávez, Delgado, Garay y Luyo, por favor, listos para saltar para la siguiente semana, ¿yo? Nos vemos entonces la siguiente semana. Chao, hasta luego.